La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Mediante la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, y en su sufrimiento, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio para expiar el pecado humano, de manera que los que por fe aceptan la expiación puedan tener vida eterna y toda la creación pueda comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la benignidad de su carácter, porque no solo se condena nuestro pecado, sino también nos garantiza nuestro perdón. La muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La resurrección de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte de los que aceptan la expiación. Ella declara el señorío de Jesucristo, ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. La gracia salvadora de Dios. Las Escrituras revelan un Dios que tiene una preocupación avasalladora por la salvación de la humanidad. Los miembros de la deidad están aliados en la obra de restaurar en los seres humanos la unión con su Creador. Jesús destacó el amor salvador de Dios, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Las Escrituras declaran que Dios es amor, primera de Juan 4:8. Procura alcanzar a la humanidad con amor eterno. El Dios que extiende la invitación a ser salvos es todopoderoso, pero su amor requiere que permita a cada persona la libertad de elección a su respuesta. La coerción, método que es contrario a su carácter, no puede tener parte alguna en su estrategia. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tomó la iniciativa de ir a buscarlos. Los miembros de la pareja culpable, al oír la voz de Dios, de su Creador, no corrieron gozosos a encontrarse con él como lo habían hecho antes. En vez de ello, se ocultaron, pero Dios no los abandonó. Con persistencia divina continuó llamando. ¿Dónde están? Con profunda pena. Dios describió las consecuencias de su desobediencia, el dolor, las dificultades en que se encontrarían. Sin embargo, aún frente a su situación absolutamente desesperada, reveló un plan maravilloso que prometía obtener la victoria final sobre el pecado y la muerte. Las buenas nuevas son que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Su acto de reconciliación restaura la relación entre Dios y la raza humana. El texto señala que en el proceso reconcilia a los pecadores con Dios y no a Dios con los pecadores. La clave para llevar a los pecadores de vuelta a Dios es Cristo. El plan de reconciliación que Dios ha establecido es una maravilla de condescendencia divina. Dios tenía todo el derecho de dejar que la humanidad pereciera, pero como ya hemos notado, fue Dios quien tomó la iniciativa para restaurar la relación quebrantada. Siendo enemigos, dijo Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En consecuencia, también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Romanos 5:11. El sacrificio expiatorio de Cristo del Calvario marcó el punto de retorno entre la relación de Dios y la humanidad. A pesar de que hay un registro de los pecados de la gente como resultado de la reconciliación, Dios no les imputa sus pecados. Esto no significa que Dios deja de lado el castigo o que el pecado ya no despierta su ira. Más bien significa que Dios ha encontrado una forma de conceder el perdón a los pecadores arrepentidos sin dejar por eso de exaltar la justicia de su eterna ley. La muerte de Cristo es necesaria para que un Dios de amor mantenga su justicia y corrección moral. La muerte expiatoria de Cristo llega a ser una necesidad moral y legal. La justicia de Dios requiere que el pecado sea llevado a juicio. Dios, por tanto, debe ejecutar juicio sobre el pecado y de este modo sobre el pecador. En esa ejecución, el Hijo de Dios tomó nuestro lugar, el lugar del pecador. En armonía con la voluntad de Dios, la expiación era necesaria porque el hombre se hallaba bajo la justa ira de Dios. He aquí el corazón del Evangelio, el perdón de los pecadores y el ministerio de la cruz de Cristo. La perfecta justicia de Cristo satisfizo adecuadamente la justicia divina y Dios está dispuesto a aceptar el autosacrificio de Cristo en lugar de la muerte del hombre. Cuando los seres humanos pasaron a estar bajo el dominio del pecado, llegaron a estar sujetos a la condenación y a la maldición de la ley de Dios. Por ser esclavos del pecado y estar sujetos a la muerte no tenían escape. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Salmos 49:7. Solo Dios está investido de poder para redimir. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oseas 13:14. ¿Cómo los redimió Dios? Por medio de Jesús, el cual testificó que el Hijo del Hombre vino para ser servido y no para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Mateo 20:28. Dios ganó
a la Iglesia por su propia sangre. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Su muerte había de redimirnos de toda inequidad y purificar para sí el pueblo propio, celoso de sus buenas obras. Tito 2:14. ¿Qué logró el rescate? La muerte de Cristo ratificó el derecho de propiedad que Dios tiene sobre la humanidad. Por medio de su muerte, Cristo quebrantó el dominio del pecado, terminó con la cautividad espiritual, quitó la condenación y la maldición de la ley, e hizo que la vida eterna estuviese disponible para todos aquellos pecadores arrepentidos. Ignorar o negar el principio de rescate sería perder el corazón mismo del Evangelio de gracia y negar el motivo más profundo de nuestra gratitud para el Cordero de Dios. ¿Qué puede hacer por nosotros la perfecta vida de Cristo? Jesús vivió una vida pura, santa y amante, y confiando completamente en Dios. Esta vida preciosa la comparte con los pecadores arrepentidos en calidad de regalo. Su perfecto carácter es descrito como un vestido de bodas, o un manto de justicia, que nos concede para cubrir los trapos inmundos que simbolizan los intentos humanos por producir justicia. A pesar de nuestra corrupción humana, cuando nos sometemos a Cristo, nuestro corazón se une con su corazón, nuestra voluntad se sumerge a la suya, nuestra mente llega a ser como su mente, nuestros pensamientos son puestos bajo su cautividad, vivimos su vida. Entonces estamos cubiertos por su vestidura de justicia. Cuando Dios mira al pecador creyente y penitente, no ve la desnudez o la deformidad del pecado, sino el manto de justicia formado por la perfecta obediencia de Cristo a la ley. Nadie puede ser verdaderamente justo a menos que esté cubierto por este manto. Como pecadores no solo necesitamos que se cancele nuestra deuda, además necesitamos que se restaure nuestra cuenta en el banco. No solo necesitamos que se nos suelte de la prisión, además necesitamos ser adoptados por la familia del Rey. El ministerio mediador de Cristo resucitado tiene el doble objetivo de perdonar y vestir, esto es, la aplicación de su vida y muerte a nuestra vida y nuestra situación delante de Dios. La exclamación "consumado es", que se oyó en el Calvario, marcó la culminación de una vida perfecta y un sacrificio perfecto. Los pecadores necesitamos ambas cosas. Demos gracias porque Cristo murió por nosotros.